Bien, ahora sí dejamos a nuestro pastor Rodrigo Silva con la predicación de la palabra. Muy buenos días, o tarde ya, ¿o no? Estamos justos. A los que llegaron temprano, buenos días. A los que llegaron justo a la hora, buenas tardes. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, un gusto verles. Estamos súper contentos de poder celebrar este Día del Señor. Y me gustaría exponer la palabra a todos ustedes y a mi corazón también, la cual está en el libro de Filipenses. Entonces, por favor, abran la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Este texto me quitó el sueño esta semana. Estuve luchando con él. Filipenses, capítulo 2, del 11 al 18. Del 11 al 18. Vamos a leer el texto y luego ustedes se van a quedar con la Biblia abierta. Ya, porque vamos a hacer alusión ahí al texto varias veces. ¿Ok? Entonces, por favor, me siguen en la lectura. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. A este sermón le puse un título: Cuando nadie me ve. Y no es una canción de Alejandro Sanz, tranquilos. No es una canción, no. Ese es el título del sermón. Y yo les voy a explicar por qué. Les quiero invitar primero a que podamos orar. Señor, muchas gracias por este culto maravilloso que tenemos en tu presencia. Podemos alegrarnos, Señor, en ti, ser naturales, estar tranquilos porque nos has salvado en Cristo Jesús. No por nuestras obras, sino por las de Él. Y en Él nos regocijamos y vivimos para ti. Queremos pedirte en este día, Señor, que al exponer tu palabra, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro ser, sea alimentado con tu palabra y vivificado en el Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, dice la canción. Y es exactamente el tema que el apóstol Pablo. Fíjense ustedes la preocupación que tiene el apóstol. El apóstol está encarcelado en la prisión y la iglesia está sola. Fíjense ustedes que en el contexto del texto se nos dice de que Pablo espera enviarles, un poco más abajo, verso 19, espera enviarles a Timoteo para que vaya a visitar a la iglesia. Timoteo era un pastor conjuntamente con Pablo, un discípulo de él que también era pastor, y él espera enviarles a Timoteo, pero en el intertanto, los filipenses están solos. Y la preocupación del apóstol Pablo, y por eso que hay que armar este texto bien para poder explicarlo, digamos, nos sirve más bien agarrar el texto como un todo para poder exponerlo y no ir versículo por versículo, porque si no nos perdemos. Fíjense usted que cuando termina este trecho que les acabo de leer, el apóstol Pablo dice que él espera no haber corrido en vano. Es decir, la preocupación de Pablo es que así como cuando él está presente, los filipenses puedan comportarse tan rectamente, puedan ser tan genuinos y transparentes como cuando él no está.
el apóstol Pablo tiene una preocupación, y es que estos hermanos desarrollen la salvación que les ha sido entregada por gracia, independientemente de quién está al lado de ellos. Y es por eso que puse este sermón cuando nadie me ve. Porque somos desafiados nosotros, hermanos, en nuestro interior, con nuestro cristianismo, con nuestra fe. ¿Quiénes somos verdaderamente? ¿Quiénes somos cuando las cámaras se apagan? ¿Quiénes somos cuando quedamos solos? ¿Quiénes somos cuando solamente tenemos en nuestros pensamientos? ¿Quiénes somos cuando vamos de viaje y estamos lejos de la familia? ¿Quiénes somos? ¿En qué pensamos? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cuáles son nuestras inclinaciones? ¿Amamos verdaderamente a Dios y hemos sido conquistados por Él? ¿Somos movidos por un amor profundo y una gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Hemos tenido esa experiencia? ¿O más bien vivimos y somos lo que somos porque somos el producto de la presión social, de la cultura o de la imagen que hemos construido para nosotros mismos y nuestras familias? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos cuando estamos solos? Y este texto lo quiero explicar dividiéndolo solamente en dos partes. Pero para los que están muy animados porque va a durar poco, no, cada parte demora 1 hora. No, mentira. ¿Ya? Pero solamente dos partes. La primera parte es que nadie necesita tu moralidad. Y la segunda parte, ya se las adelanto, es que quiero hablar de la clave de la verdadera virtud y del desarrollo saludable de la vida cristiana. Ahí vamos. Parte 1. Nadie necesita tu moralidad. Fíjense qué interesante. El apóstol Pablo no está. El apóstol Pablo está, entre comillas, está manifestando una cierta preocupación, ¿cierto? Él quiere y él espera que en el día de Cristo él pueda gloriarse de no haber corrido en vano ni haber trabajado en vano, porque los hermanos se mantienen en la línea correcta, ¿ok? Pero al mismo tiempo les dice a los filipenses, ocúpense. Y la palabra ocúpense es, en el griego, tiene una idea un poquito más extensa porque es terminen lo que han comenzado. Entonces, los filipenses están solos y ellos tienen que tener la precaución de continuar en el camino en el cual han sido puestos por Dios. A través del apóstol Pablo, por supuesto. Pero tienen que continuar. Y tienen que continuar, dice el texto, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, y les da la razón, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Permítanme explicarles esta primera parte. Y esta preocupación de Pablo es ¿por qué? Porque las apariencias no tienen ningún valor delante de Dios. Lo que importa es lo que somos por dentro. Lo que importa es lo que realmente abunda en nuestro corazón, lo que está en nuestro corazón. Y había un predicador antiguo, allá en el siglo XVIII, llamado George Whitefield. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de él? ¿Ya? Uno de los primeros predicadores populares de la historia de la iglesia cristiana. ¿Ya? Fue uno de los primeros itinerantes en aquellos avivamientos que se dieron en la nación de Estados Unidos. Bueno, eran colonias en esa época, no sé si todavía eran colonias, él andaba predicando si ya había habido la independencia o no. Pero él andaba predicando por las colonias allá y se aglomeraba mucha gente. Y él tiene un famoso texto, una predicación, un sermón que él tituló El método de la gracia. Y en ese sermón él expone Jeremías 6:14, que el texto dice, curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo, paz, paz, pero no hay paz. Cuando George Whitefield expone este texto, y quiero que me permitan leerle algunos fragmentos, no todo el sermón, como tan patudo, digamos, sí, es mi sermón, pero algunos textos del sermón de George Whitefield, y dice lo siguiente, ¿cuántos de nosotros rogamos paz, paz a nuestras almas cuando no hay paz? ¿Cuántos hay que ahora se creen cristianos, que se halagan diciendo que están en Jesucristo, en tanto que examinamos su experiencia, encontramos que su paz no viene de Dios? Es un gran tema, por lo tanto, mis queridos oyentes, al saber si podemos pedir paz a nuestro corazón, yo procuraré mostrarles qué se debe hacer
¿Y qué debe pasar en ustedes antes que puedan hablar de paz en sus corazones? Obviamente George Whitefield tiene en perspectiva en su predicación de que un día nos enfrentaremos delante del tribunal de Cristo. Y un día habremos de dar cuenta de quién realmente nosotros somos. Entonces él persuade a su audiencia respecto de lo siguiente. Lo primero que él busca hacer, él trata de que su audiencia se dé cuenta de que ellos son personas que tienen pecados de los cuales deben arrepentirse. Entonces en su sermón él dice, antes de que puedan hablar de paz a sus corazones, primero deben poder ver y sentir sus transgresiones actuales contra la ley de Dios. No debemos solo hacer algunas cosas para hacer todas las cosas, y debemos hacerlo siempre, para que incluso la desviación más pequeña de la ley moral, de acuerdo a los trabajos del pacto, ya sean en pensamiento, palabra u obra, merece la muerte eterna. O sea, lo primero que él quería era que su auditorio se diera cuenta de que los pecados que ellos cometían eran pecados que los llevaban a la muerte. Primera cosa que él intenta hacer ante su auditorio. Pero cuando él continúa su sermón, él se detiene nuevamente y lo segundo que él coloca a indicarles y quiere colocarles en su pensamiento es lo siguiente. Puede estar convencido de sus pecados, pero antes de poder hablar de paz a sus corazones, la convicción debe ser más profunda. Deben estar convencidos de la corrupción original que cada uno trae al mundo junto con su nacimiento. Si miramos dentro, hay orgullo, malicia, venganza. Cuando el pecador es despertado por primera vez, el Espíritu de Dios le muestra que no tiene nada bueno por naturaleza. ¿Alguna vez ha sentido y experimentado esto? Él preguntaba. El pecado que mora en los corazones es la mayor carga de un verdadero cristiano. Si nunca han sentido esta corrupción interna, en efecto, mis queridos amigos, pueden hablar de paz a sus corazones, pero me temo, no sé que no hay paz. Punto 1, saber que somos pecadores. Punto 2, que él retrataba en su sermón, que hemos nacido en pecado y que tenemos una naturaleza corrupta dentro de nosotros contra la cual tenemos que luchar, de la cual somos rehenes y de la cual también debemos arrepentirnos. Y la pregunta que él le hizo a su auditorio en algún momento en el pasado es también una pregunta para nosotros. Nosotros debemos ser, punto 1, conscientes de que transgredimos la ley de Dios. Punto 2, de que hemos nacido con una naturaleza pecaminosa y necesitamos luchar y arrepentirnos de ella constantemente, pero él sigue adelante y dice lo siguiente. Y aquí es donde está el punto. Antes de poder hablar de paz a sus corazones, no solo deben estar aproblemados por el pecado en su vida y en su naturaleza, y ojo acá, pero también el pecado de sus mejores tareas y actos. Cuando una pobre alma es despertada de alguna manera por los terrores del Señor, entonces la pobre criatura nacida bajo el pacto de las obras vuela directamente a un pacto de obras otra vez. Así como Adán y Eva se escondieron entre los árboles del jardín y cosieron hojas para cubrir su desnudez, así el pobre pecador, cuando es despertado, vuela a sus deberes y sus actos para esconderse de Dios y se dedica a coserse una rectitud propia. Dice, ahora seré bueno, ahora me reformaré, ahora haré todo lo que pueda y ciertamente de esta manera Jesús tendrá misericordia de mí. Pero antes de poder hablar de paz a sus corazones, deben entender que todos sus deberes y su rectitud, puestos todos que Dios tenga piedad de sus pobres almas, puestos todos juntos, están tan lejos de recomendarlos a Dios, están tan lejos de ser un motivo para que Dios tenga piedad de sus pobres almas, que Él los verá como harapos sucios, que Él los odió y no puede más que desecharlos si se los trae para obtener su favor. Yo no sé lo que piensan, pero no puedo hacer nada sin pecar. Mi arrepentimiento necesita que me arrepienta del mismo. Y mis lágrimas deben ser lavadas en la preciosa sangre de mi amado Salvador. Nuestras mejores tareas no son más que espléndidos pecados. Antes de poder hablar de paz a nuestros corazones, no solo debemos arrepentirnos de nuestros pecados, sino también de nuestra rectitud. Debe haber una profunda convicción antes de que podamos salir de nuestra rectitud. Es el último ídolo que sale de nuestros corazones. ¿Alguna vez han sentido la necesidad de que la rectitud, no solo el perdón de Jesucristo? Y pueden decir, Señor,
puede justamente condenarme por las mejores obras que he hecho? Fíjense ustedes en la reflexión de George Whitefield. Él es consciente de que nuestros corazones eran fábricas de ídolos. Él era consciente de que nosotros como seres humanos incluso somos capaces no solamente de privarnos de aquello que culturalmente es malo, sino que somos capaces a veces de erigir una montaña de bondad solamente para refugiar nuestra pecaminosidad detrás de ella. Somos capaces de mantener estándares morales solamente para poder ser apreciados por el resto. Y el apóstol Pablo estaba preocupado por los filipenses, no solamente porque ellos pudieran mantener las apariencias, sino para que ellos verdaderamente fueran y se comportaran y vivieran la experiencia de ser hijos de Dios. La carta del apóstol Pablo es un llamado a la santidad, es un llamado a la santificación. Este texto es un llamado para que podamos desarrollar nuestra vida cristiana, pero no podemos desarrollarla adecuadamente si no nos damos cuenta que en nuestra lucha en contra de nuestra naturaleza pecaminosa está también nuestra lucha en contra de nuestra rectitud. Y los que han participado de los grupos pequeños se habrán dado cuenta que hemos enumerado un montón de formas de justicia que nosotros elaboramos en nuestra vida cotidiana para escondernos detrás de ellas. Somos expertos los seres humanos en tratar de justificarnos. Somos expertos los seres humanos en buscar formas a través de las cuales la sociedad y la gente nos aprecie y nos entienda. Y a veces no solamente construimos esas cosas para que la gente nos abrace y nos ame, sino también pensamos falsamente que Dios lo hará. Si los filipenses caían en este error y en este camino, Pablo seguramente tenía por eso el temor como genuino de un padre, de tal vez haber corrido en vano. Obviamente él no quiere creer esto, pero por eso él advierte a sus hijos amados, los filipenses, para que así como cuando él estaba presente, ahora en su ausencia, ellos puedan igualmente y desde lo profundo de su corazón, cuando nadie los ve, desarrollar su salvación. ¿En qué camino estamos nosotros? ¿En qué fase de la vida cristiana estás? ¿Qué te motiva a seguir adelante? ¿Cómo construyes tu vida? ¿Qué hay en ti? ¿Hay simple moralidad o hay una virtud verdadera? Somos colocados en el camino de la salvación por una obra soberana, unilateral, independiente de Dios, quien nos amó más que a todo, dándonos a su Hijo Jesucristo. Y no solamente dándolo, sino también despertando en nuestro corazón un clamor, y es el clamor por Jesús, es el clamor por la salvación, es el clamor por decir, Señor, sálvame de mis pecados, ¿cierto? Porque a todo aquel que confesare con su boca que Jesús es el Señor y que Él lo levantó entre los muertos será salvo. Eso dice la Escritura en Romanos. Y hemos sido salvos porque Dios nos ha dado este don. Pero ahora Pablo está preocupado en cómo nosotros desarrollamos este don que se nos dio. Somos puestos por gracia unilateralmente por Dios en el camino de la salvación. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Y viene entonces el segundo punto del mensaje. La clave de la verdadera virtud. Y la clave de la verdadera virtud está en el versículo siguiente, que es el versículo número 13. Porque Dios es el que hace en vosotros, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjense qué interesante. Debemos ocuparnos en la salvación con una actitud de temor y temblor, ¿ok? Ya desarrollaremos eso, ¿ok? Pero debemos desarrollarla, debemos ocuparnos en la salvación y hay una razón. La razón por la cual debemos hacer eso es porque estamos puestos en este camino por la gracia de Dios y Dios nos ha acercado con sus favores tanto en la cruz de Cristo como en nuestra vida cotidiana, y tenemos que ser capaces y ser conscientes, uno, de la obra de Dios a nuestro favor, dos, ser conscientes de nuestra tendencia a la inconformidad y al cuestionamiento rebelde, tercero, ser conscientes de la necesidad de volver al Evangelio. Primero veámoslo en el texto y luego lo explicamos. Véanse en su Biblia, por favor. Miren la secuencia que interesante de los verbos.
El apóstol Pablo llama a que nos ocupemos en nuestra salvación, ¿cierto? Primera razón, porque Dios es quien produce eso, ¿ok? Y sigue la idea y dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Sáltense un poquito. Verso 16. Asidos de la palabra de vida. Somos puestos en el camino de la salvación. Dios por su gracia lo ha hecho maravillosamente. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que desarrollarla. ¿Con qué? Con una conciencia. ¿Cuál conciencia? La conciencia de Dios, de que Dios es quien produce en nuestro corazón el querer como el hacer. 1. 2. Sin murmuraciones ni contiendas. Y tercero, asidos de la palabra de vida. Profundicemos. ¿Cómo avanzamos, cierto? No solo reconociendo que hasta nuestras buenas obras son un estorbo, sino cultivando el creciente entendimiento, ojo acá, de que la justificación es la base de la santificación. Cultivando el entendimiento creciente de que la justificación es la base de la santificación. ¿Cómo crecemos en bondad? ¿Cómo crecemos en gratitud? ¿Cómo crecemos en una virtud verdadera? No en esa falsa, no en esa que hacemos para impresionar al resto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el medio? Tenemos que ser conscientes de que para que se desarrolle en nosotros un corazón apto para la obediencia, un corazón verdaderamente abnegado, un corazón que ande en la virtud que produce el Espíritu Santo, nosotros tenemos que apropiarnos en la santificación. La santificación es apropiarse de los beneficios que Cristo consiguió para nosotros en la justificación. Pongamos esto en un idioma normal para las personas que no están acostumbradas. Cuando Jesucristo, el Señor, murió en la cruz, siendo Él un justo, no habiendo ninguna tacha de inmoralidad en Él, Él puso en la cruz a su disposición su propia justicia, porque Él murió sin ninguna razón justa para ir al madero, sino por su propia voluntad. Él dijo, yo pongo mi vida porque Él quería, y de mí mismo la vuelvo a tomar. Él fue de forma soberana y voluntaria. Y es el contexto. Fíjense ustedes, Filipenses 2 del 11 más adelante. Haya pues en vosotros, ustedes, ¿cierto?, la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, ¿se acuerdan? O sea, el contexto del texto es el Evangelio. Es un Jesucristo que se dona a sí mismo de forma voluntaria. Y cuando Él lo hace, Él coloca y Él consigue para nosotros la adopción como hijos. Y para que Dios nos adopte como sus hijos, lo que hace entonces existe un acto en el tribunal de Dios, en donde Dios toma la justicia de Cristo, la bondad de Cristo, la perfección de Cristo, y la coloca sobre nosotros que somos pecadores y no merecemos. Nosotros que somos personas huérfanas, nosotros que somos personas errantes en el mundo, personas que no tenemos cómo ganar el favor de Dios. Dios nos toma, nos coloca la justicia de Cristo encima y nos justifica, nos da la justicia de Cristo, nos ve de forma perfecta ante su tribunal porque nos ve en Cristo. Somos justificados, somos trasladados en el tribunal de Dios, en una esfera espiritual. Somos puestos como santos a través de Jesucristo. Y Dios nos ve con agrado. Y esa justificación produce la adopción. La justificación produce de que ahora Dios te ve de forma perfecta. De que Dios te ve de forma completa, completamente amable a través de Jesucristo. Dios no tiene ninguna duda, no tiene ningún estorbo. ¿Por qué? Porque Él ya satisfizo su ira en su Hijo. Y por lo tanto a ti te puede recibir de brazos abiertos y te puede adoptar y te puede amar y se puede dar por ti y puede amarte sin ningún tipo de traba, completamente. Dios es tuyo y tú eres de Él. Eso hace Jesucristo a través de la justificación, nos consigue la adopción. Pues bien, eso ocurre en un plano espiritual, pero tú no eres consciente de eso. Para Dios todo esto es 100% realidad, pero para ti no. Tú no lo sabes, tú no lo entiendes. Entonces, ¿qué pasa? Ya fuiste salvo, pero vives sin conciencia de aquello, por lo tanto vives como un pordiosero. Vives como un pordiosero siendo que tú eres hijo del rey. ¿Qué es la santificación entonces? Es darte cuenta de que ya no lo eres.
de que ya no eres un pordiosero, de que ya no eres un huérfano, de que ya no eres una persona destituida de su gloria. Fuiste aceptado en el amado. Y la medida en que tú te das cuenta de esto y creces en ese entendimiento, entonces, ¿qué pasa en ti? Toda la virtud que procede del tribunal de Dios, toda la virtud que procede de Dios como Padre, empieza a ser derramada sobre tu corazón. Y entonces todas esas faltas y esas carencias afectivas que tú tenías, empiezan a ser rellenadas por Dios, de forma que tú ya no necesitas vivir para que el mundo te apruebe construyendo una falsa moralidad, porque ya te sabes amado, y a la medida que ese crecimiento y ese entendimiento va en tu vida crecientemente, va produciendo entonces obras, una virtud verdadera. Pablo quiere entonces que los filipenses se den cuenta que para crecer en la vida cristiana, cuando nadie nos ve, necesitamos usufruir, sacarle el jugo, beber de la justificación, beber de la obra de Cristo, para que podamos caminar en plenitud de vida, con tranquilidad. Es lo mismo que el apóstol Juan tiene en mente. Cuando dice, hijitos, si alguno de ustedes pecare, tranquilo, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué? Porque nosotros siempre pensamos que estamos debiéndole a Dios, pero no le debemos nada. Y esa es la maravilla. Y por eso que debemos saltar de alegría. Porque nada le debemos a Dios. ¿Por qué? Porque hay uno que pagó. ¿Quién pagó? Jesucristo el justo. ¿Y cuándo te das cuenta tú de eso? Cuando llegas siempre una y otra vez a arrepentirte, pero es un acto tuyo de arrepentimiento porque tú lo necesitas, porque tú necesitas ejercitar en ti el perdón. Pero Dios te perdonó hace rato. Hace rato te perdonó. Y cuando era unos niños le enseñaban, Dios te perdonó por los pecados pasados, presentes y futuros. Está todo perdonado, hermanos. Está todo perdonado. Mientras más bebes de esa realidad, más plenamente puedes vivir. Y lo mismo te va a dar lo que la gente piense. Y te vas a despojar de todo ese peso de ser esa persona de la selfie del Instagram. Porque no es necesaria. Porque no importan los likes de la gente. Porque Dios te los dio todos en Jesús. Todos en Jesús. Ser conscientes de la obra de Dios a favor nuestro. ¿Dónde? En la justificación en la cruz. Punto 1. ¿Se vio eso en el texto, no? ¿Está claro? ¿O todo no? Punto 2. El texto continúa y dice, suma que Pablo. Haced todo sin murmuraciones ni o contiendas. Déjeme tomar agua. Como Pablo es viejo ya y sabe cómo se comporta el corazón humano, sabe que en la peregrinación cristiana de la santificación no solamente luchamos con esto de apropiarnos de la cruz, allá en nuestro dormitorio, en nuestro cuarto, cuando oramos, sino que en la vida diaria, Pablo tiene un referente, que es el pasado, y es la historia de Israel. Y Pablo sabe que la iglesia está expuesta a repetir la historia. Está expuesta a repetirla. ¿Cuál es la historia de Israel? Es la historia de murmuración. Es la historia de nunca estar conformes. Esa es una historia que se repite desde el jardín del Edén. Allá citaba George Whitefield a Adán y Eva que, bueno, ellos pecan en el huerto del Edén, lo primero que hace Adán, ¿cierto?, le echa la culpa a la señora. No está conforme con lo que tiene. Y esa historia se continúa repitiendo a través de la historia. Y cuando nosotros llegamos al libro de Éxodo, vean el libro de Éxodo, capítulo 15, por favor. Pasa algo muy interesante. Para que vean ustedes estos viles pecadores cómo se comportaban. Ustedes ven si son iguales. ¿Ok? Capítulo 15, ellos ya cruzaron el mar. Son salvos. Eso fue en el 14. Y en el 15 ya están ahí, del otro lado. ¿Y qué pasa con ellos cuando ven la salvación del Señor? Un cántico. Vamos a componerle una canción al Señor. Y componen. Y cantan. Y María canta. Y están todos felices. Perfecto. Siguen peregrinando. ¿Y qué pasa? Verso 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Oh, primera prueba.
Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, murmuró. Esa palabra acá en griego es esta que está acá, en la versión hebraica, hebrea, pero es la misma. Es la misma. Ese murmurar, ¿sabes qué es? ¿Se acuerdan de Patán? ¿De los monitos? Los más jóvenes no se acuerdan. Pero era un perro que andaba... Siempre andaba irritado, Patán. Esta idea de murmurar es esa, porque no es un murmurar de hablar fuerte, sino es la figura del texto acá, es de ese que rezonzoña así solo, se enoja, está ofuscado. Entonces esta gente está ofuscada. ¿Y por qué murmuran? Porque no hay agua, y cuando llegan al agua, el agua está amarga. Y el Señor manifiesta su gracia. ¿Y qué hace el Señor? Y Moisés clamó a Jehová, verso 25, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, y ninguna enfermedad de las que le envía a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová el sanador. Pareciera que la historia terminó, pero no. Resulta que ahí el Señor, como es tan misericordioso, los manda y llegan a Elim, verso 27, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. O sea, una bendición. Qué lindo, terminó la historia. No, capítulo 16. ¿Qué pasa después? Partieron de allí, se fueron al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto, toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y decían, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis atado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué pasa en nuestra vida cristiana? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Que Él es el pan de vida que descendió del cielo. Que los que comemos de Él no tendremos hambre jamás. Que Él es el agua. Desde Él brota para vida eterna. Y los que beben de su agua no tendrán sed jamás. ¿Cómo lo aprendemos? A través de distintas pruebas. ¿Y cómo tenemos que enfrentar esas pruebas para que no tengamos una moralidad de papel lustrado? Sino que tengamos una virtud verdadera. Nosotros tenemos que volver a Dios y darnos cuenta que estamos viviendo la vida que el Señor nos dio. Y tenemos que ser agradecidos en la vida que el Señor nos dio. Tenemos que entender que el desierto es parte del plan de Dios y que el agua amarga también. Y el Señor habrá, en el momento que Él quiera, transformar nuestro desierto en un oasis. Y cuando Él quiera, transformará el agua amarga en agua dulce. Y mientras tanto, nosotros ¿qué haremos? Subordinaremos nuestro corazón, porque hemos recibido todos los dones en Jesucristo. Y disciplinaremos nuestro corazón. Eso quiere decir el apóstol Pablo acá. Pero no solamente ser conscientes de la obra de Dios, ni de que nuestra tendencia a la inconformidad, como acá. A propósito, Lutero dice, si no estamos seguros de que Dios ya nos ama en Cristo, estaremos buscando algo más para que sea nuestra base de sentido, de valor propio en la vida. Por eso que Dios nos hace pasar por todas esas cosas. Pero por último, ser conscientes de la necesidad de volver al Evangelio. ¿Qué dice el texto arriba? Después de que hagamos todo sin murmuración ni contienda, asidos de la palabra de vida. Hay una sola palabra de vida. Y la palabra de vida es el Evangelio. En el texto que estudiamos, y ya voy terminando, tranquilos. En el texto que estudiamos esta semana en el grupo pequeño, decía en uno de los fragmentos lo siguiente. Vivimos como en una cinta de correr, intentando ser buenos cristianos, para que Dios nos dé su aprobación. Para contrarrestar esta tendencia de reducir el Evangelio de esta manera, debemos arrepentirnos constantemente de nuestra manera de pensar, como huérfanos, y asimilar nuestra verdadera identidad como hijos e hijas de Dios.
Por la fe debemos abrazar la promesa del Evangelio de que somos adoptados como hijos de Dios. La justicia de Jesús nos ha sido dada sin obras. No tenemos que hacer nada para conseguir el amor y la aceptación de Dios. Jesús lo ha conseguido por nosotros. Cuando nos apropiamos del Evangelio de esta manera, el nivel de exigencia infinito de la santidad de Dios ya no es algo intimidante o atemorizante. Nos lleva a adorarle porque Jesús ha cumplido con las inalcanzables expectativas de Dios para nosotros. Nuestra identidad está en Él. La buena noticia del Evangelio no es que Dios nos vea con buenos ojos por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Cuando Pablo resalta y termina esta idea diciendo que tenemos que estar asidos, tomados, agarrados de la palabra de vida, es porque no es solamente que tengamos atención en contra de nuestra naturaleza, en contra de la construcción de una vana virtud, ¿cierto?, en la cual podamos escudarnos, y que no solamente tengamos que estar atentos a no murmurar en el camino, sino que no solamente en contra de lo cual luchamos, sino que también a partir de lo cual construimos. Y construimos a partir una y otra vez, construimos a partir de Jesús, de la obra del Evangelio. Es por eso que volvemos al tema de la justificación. Es por eso que volvemos a la idea de que para crecer en santidad tenemos que volver a Jesús y tenemos que volver a mirarlo a Él. Y ahora sí, entonces podemos explicar las expresiones temor y temblor. ¿Por qué? Porque tú puedes sentir temor y temblor por dos cosas en la vida. Puedes sentir temor a Dios de una forma castigadora, en la cual tú te sientes llevado a ser obediente y a cumplir con los estándares porque sientes que Dios siempre está como un castigador sobre tu vida. O, diferentemente, según lo que dice Isaías 66:2, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla ante mi palabra. Fíjense interesante en el Nuevo Testamento. Pablo sintió temor y temblor al ejercer su ministerio en la iglesia de Corintios. Él dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Hay un temor y un temblor que es bueno. Hay uno que es malo. Pero hay uno que es bueno, que es saludable. Y en el caso de Tito, en 2 Corintios dice así: y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Esta idea de temor, de terror, espanto, o de temblor, de sacudir, es la reacción propia de quien percibe su propia debilidad espiritual y el poder de la tentación. Si tú te estás dando cuenta en tu caminata cristiana de que luchar contra la tentación no es fácil, de que el Satanás te ataca ahí, justo donde tu concupiscencia está en debilidad, en la parte más débil de tu ser, donde tu propia naturaleza te traiciona, tú has estado ahí en la trinchera, en la lucha, y a veces has cedido y otras veces no. Tú conoces el calor de la batalla. Tú sabes cómo es eso. Pero sabes también que detrás tuyo hay un Dios que está poniendo todo a tu favor. Tienes conciencia de Dios, de que Dios, si bien te ha hecho pasar por pruebas y te ha permitido caer a veces para enseñar tu humildad, sabes que Dios está allí, tú ves la presencia de Dios. Bueno, tú tienes una forma saludable de relacionarte con eso, con un temor y temblor que es genuino, que es de humildad, que es de debilidad cristiana, que es de reconocer que no construimos una vida santa simplemente a partir de nuestras fuerzas, sino que necesitamos beber de Dios y que Dios está allí. Esa expectativa de lo majestuoso es distinta porque nace de entender que ya hemos sido aceptados y que tenemos un Dios majestuoso detrás nuestro. Es distinto, es un impulso adicional en santidad, en reverencia a Dios, distinto del otro que nace de un corazón huérfano. Y es a eso a lo cual Pablo nos llama. Y con ese contexto los quiero invitar a que participemos de la cena. Así que vamos a la cena.